Hola, ¿qué tal? Estamos grabando este video sobre lo que nos faltó ver de la segunda sección de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Vimos ya la primera, la segunda, una parte, digamos, en la videollamada. Vimos la fórmula, la primera, esa de la universalidad que dice Kant, ¿no? Que establece un canon, dice, para usar la forma, ¿no? La forma de la máxima correcta, que debe ser capaz de poder universalizarse y obligar a todos los seres racionales a un comportamiento. Digamos, es la prueba para ver si es moral, si tiene contenido moral nuestra máxima. En el caso de la segunda formulación, le llama fórmula de la humanidad, ¿no? Y Kant se refiere a que, pues, hay que obrar, digamos, siempre tomando a las personas como fines y no meramente como medios, ¿no? O a la vez como fines, que eso despeja algunas dudas, porque nos damos cuenta y discutimos en la llamada de que hay situaciones en las que los seres humanos, pues usamos como medio a las personas, ¿no? Pero Kant dice, bueno, pero no como mero medio, eso sería lo inmoral. Como mero medio, pues sería ya no tomar en cuenta a las personas, no informarlas de nuestros fines, engañarlas, ¿no? Que no estén de acuerdo con nuestros fines, o que esas actividades que hacemos con ellos, con las personas, involucren un riesgo para su propia existencia o para su racionalidad, ¿no? Algo así. Entonces hay que tomar en cuenta eso, dice Kant. Esa es la segunda formulación del imperativo categórico, ¿no? Hay que tratar a los demás siempre como fines y no meramente como medios o como medios acaso, pero a la vez como fines, ¿no? Matizando un poco la formación de Kant. Bueno, era lo que veíamos aquí, cuando dice Kant, usa los mismos ejemplos, el del suicidio, el de la promesa falsa, de los talentos y de la ayuda a los demás. Explica cómo en los deberes perfectos, tanto el del suicidio como el de la promesa falsa, pues al nosotros destruirnos en el suicidio, pues no estamos nosotros tratándonos como fines, sino como meros medios para terminar con una situación penosa, ¿no? El primer ejemplo. Y en el caso de la promesa falsa, pues estamos engañando completamente a la persona, ¿no? Aquí hay una duda que yo siempre tengo con este ejemplo, porque ciertamente cuando nosotros prometemos falsamente, pues atamos como mero medio a alguien, ¿no? Pero luego, como Kant dice que en los deberes imperfectos se puede conservar la humanidad, pero no se fomenta, yo me pregunto si con la promesa falsa se destruye la humanidad. Me queda muy claro que con el suicidio se destruye, ¿no? La persona. Pero en la promesa falsa se destruye la humanidad, algo así. Me queda claro que se usa como mero medio, pero no me queda claro que se destruya algo ahí. Y en el caso de los deberes imperfectos sí es más claro, ¿no? Los talentos, si yo no los desarrollo, pues conservo mi humanidad, incluso mi racionalidad, pues no la mejoro. Y también en el caso de no ayudar a los demás, si no los estorbo ni los ayudo, pues digamos no estoy destruyendo su humanidad yo, pero tampoco estoy fomentándola o mejorándola, ¿no? Entonces, bueno, se explica acá en esto, es el principio de la humanidad o la fórmula de la humanidad, como se le suele llamar en el análisis o en los especialistas. Y pasaremos a lo tercero. Kant empieza aquí a hablar de que tenemos que, dice un tercer principio práctico de la voluntad, ¿no? Como condición suprema de la concordancia de la misma con la razón práctica universal, y es la idea de la voluntad de todo ser racional como una voluntad universalmente legisladora, que ya de alguna manera está en el primer ejemplo, ¿no? Digo, en la primera formulación, esto de que obra según la máxima que tú puedas querer como ser racional que valga como ley universal, ¿no? Dice la primera formulación, como si dependiera de ti que tú legislas leyes del universo, ¿no? Tú creas, diseñas esas leyes y tus máximas se van a convertir en leyes. Entonces ahí está ya la idea de que la voluntad puede ser vista como una voluntad legisladora, ¿no? Sería autolegisladora, ya hemos hablado de eso de la libertad para Kant. La libertad para Kant es que la voluntad se determine por leyes propias. La libertad para Kant es autonomía. Entonces, aquí Kant dice, bueno, la voluntad tiene que ser pensada en el plano moral como una voluntad universalmente legisladora, la voluntad de todo ser racional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la razón, se fija en Kant, es como una propiedad universal, nos permite conocer el funcionamiento del universo. La razón es una capacidad, vamos a suponer que cualquier ser racional, sea humano o no sea humano, va a conocer las mismas leyes que nosotros, las leyes del universo. Y también todo ser racional deberá reconocer los mismos principios morales, ¿no? Más o menos el supuesto aquí con Kant.
Entonces, si todo ser racional tendrá que reconocer las leyes morales, que son universales y necesarias, acuérdense de todas las influencias de Kant, de la física newtoniana, etc. Kant está buscando ahora esa necesidad de universalidad en la moral, ¿no? Y si la moral entonces consiste en que la razón determina la voluntad con principios universales a priori, que debe reconocer cualquier ser racional, ¿no? Pues entonces podemos considerar que la razón práctica, que para Kant es la voluntad, ¿no? Prácticamente, pues entonces esa voluntad o razón práctica tiene que ser considerada como si pudiera legislar universalmente, ¿no? Como si los principios que reconoce la voluntad humana, la voluntad racional, los principios que tiene a priori, pues fueran leyes válidas para todo ser racional. A eso se refiere Kant, ¿no? Tenemos que suponer eso. Es esta ética de Kant a priorística, intelectualista, pues idealista, ¿no? También, que nos dice esto, que pues tenemos que considerar al ser humano y a su voluntad, ¿no? Como parte de la razón, y la razón, así como descubre las leyes del universo, no solo las descubre, sino que ya sabemos su epistemología, como es que más bien hay principios ahí, la razón que ordenan los fenómenos, ¿no? Y así funciona la razón humana. Pues ahora acá nos dice, bueno, y suponiendo en el campo moral que existen leyes universales y necesarias, pues obligarán a todo ser racional. Entonces tenemos que suponer que las leyes que están en la razón práctica son leyes universales, que obligan a todos los seres racionales, ¿no? De ahí está esta idea, pues, de la voluntad universalmente legisladora. Dice Kant, se veía el hombre atado por su deber a leyes, pero a nadie se le ocurrió que está sometido solamente a su legislación propia y sin embargo universal, y que está atado solamente obrando en conformidad con su propia voluntad. Para Kant eso es la libertad, ¿no? Sí, estamos atados a leyes morales en este caso, ¿no? Como el imperativo categórico. Pero esas leyes son nuestras propias leyes, como seres racionales, ¿no? Entonces, al obrar según nuestras propias leyes, tenemos autonomía, en el concepto clásico de autonomía, ¿no? La voluntad, la definía arriba Kant, es la capacidad de obrar según representación de leyes, ¿no? Si nosotros no tuviéramos voluntad, digamos, si no tuviéramos esa capacidad de obrar según leyes, obraríamos seguramente o probablemente según los instintos y no seríamos libres, ¿no? Porque obedeceríamos impulsos, motivos externos, ¿no? Nos moveríamos así nada más. No habría como algo interno que nos pudiera determinar a nosotros actuar, y esas son las leyes morales, y eso es la facultad de obrar según leyes que Kant llama voluntad. Solo el ser humano, como ser racional, tiene entonces acceso a la libertad. Libertad entendida así, la libertad de determinar nuestra propia voluntad según leyes de la razón, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Bueno, dice Kant, este otro principio que está él proponiendo, que sea un tercer principio, le va a denominar principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Porque ese concepto de autonomía, auto, a sí mismo, nomos ley, entonces autonomía es cuando nos damos ley a nosotros mismos, y es lo que dice Kant que debemos considerar en la voluntad de un ser racional. Lo contrario, pues, es la heteronomía. Auto, a sí mismo, hetero, externo o de otro. Entonces la heteronomía es lo opuesto a la autonomía. La heteronomía es cuando algo más nos da ley, cuando algo más nos da el principio de actuar y no nosotros mismos. Ya hemos discutido en las videollamadas si la ley moral puede ser considerada como algo de nosotros mismos, pues es de nosotros mismos solo como seres racionales. En ese sentido es de nosotros mismos, ¿no? No algo fuera de la razón. Lo nuestro es la razón. Aunque pues hay problemas filosóficos al respecto, porque la razón, si yo tengo una capacidad que es la razón, pero la comparto con todos los seres humanos, ¿realmente es algo mío o es algo común? O a la vez es propio y común. Pues es lo que está aquí como pues, se podrá debatir, ¿no? Dice Kant, el concepto de todo ser racional que tiene que considerarse a través de todas las máximas de su voluntad como universalmente legislador para expresarse a sí mismo y a sus acciones desde ese punto de vista, conduce un concepto a él anejo muy fructífero, es saber, un reino de los fines, ¿no? Pues entonces, Kant está hablando de reino, como dice acá, lo define él. Por reino entiendo el enlace sistemático de distintos seres racionales por leyes comunes. Es un reino, ¿no? Si nosotros tenemos leyes morales, digámoslo así, como seres racionales,
podemos reconocer leyes de la moralidad, a priori, universales y necesarias, como el imperativo categórico. Si aceptamos esas leyes, ¿no? Podemos pensar en un reino que es un enlace sistemático, fíjense esa palabra de sistemático, o sea, un enlace de varias partes de alguna manera coordinadas, ¿no? Imbricadas, ¿no? Un sistema de seres, ¿no? Obligados por las mismas leyes, es un reino, ¿no? Pues sí, todos los seres humanos como seres racionales, digamos, vistos así, componemos una especie de reino porque somos seres que reconocen las mismas leyes, en este caso morales, ¿no? Así le llama. Y como cada uno de nosotros debe ser un fin en sí mismo, de ahí le llama Kant el reino de los fines. Yo soy un fin en mí mismo, tú eres un fin en mí mismo, todos los seres humanos somos fines en sí mismos, ¿no? En nosotros mismos. Y entonces, como obedecemos las mismas leyes, tenemos el reino, el enlace sistemático según leyes, de los fines, que somos nosotros mismos como seres racionales, ¿no? Ese concepto tan famoso de Kant, del reino de los fines, ¿no? Muy conocido. Dice Kant, pues bien, dado que las leyes determinan los fines según su validez universal, tenemos que si se abstrae de las diferencias personales de los seres racionales, e igualmente de todo contenido de sus fines privados, podrá ser pensado un conjunto de todos los fines, tanto de los seres racionales como fines en sí, como también de los fines propios de cada cual puede ponerse a sí mismo, en conexión sistemática, esto es, un reino de los fines que es posible según los anteriores principios, ¿no? Pues, ¿cuál es el fin? Cuando Kant habla de los fines, dice que uno de esos fines es la felicidad, a veces lo dice, ¿no? Cuando dice reino de los fines es que no nos traten como mero medio, lo contrasta con medio. Ese concepto de fin en Kant es interesante. Entonces dice Kant, pues la acción a final de cuentas tiene un fin, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? Y en el caso del principio apriorístico de la segunda formulación, expresado en la segunda formulación del imperativo categórico, pues el fin de nuestra acción debe ser nunca tratar como mero medio a los demás, sino tratarlos como fines. Justamente el fin que está ahí en la razón es el propio ser humano, el propio ser racional, ¿no? Entonces, tanto nosotros mismos como los demás, ¿no? Digamos, el objetivo a priori sería como conservar o fomentar también, pues, la humanidad. La humanidad sería en ese caso el fin a priori de la voluntad humana, el objetivo, ¿no? Conservar y fomentar la humanidad. Por la racionalidad, ahí empiezan a ver como o surgir preguntas sobre la ética de Kant. Dice, pues los seres racionales están todos bajo la ley de que cada uno de los mismos debe tratarse a sí mismo y a todos los demás como nunca meramente como medio, sino siempre a la vez como fin en sí mismo. Es lo que dice Kant, ¿no? Hay una ley común que nos obliga a tratarnos a nosotros mismos y a todos los demás nunca como mero medio, sino a la vez como fines en sí mismos. Es una ley, dice Kant, ¿no? Entonces, si reconocemos todos la misma ley, de que estamos obligados a tratar a los demás y a nosotros mismos como fin y nunca como mero medio, podemos pensar en este enlace sistemático. Si todos vemos a todos como fines en sí mismos y nos vemos todos a nosotros mismos como fines en nosotros mismos, entonces ahí hay un enlace, ¿no? Por esa misma ley. De este modo, dice Kant, surge un enlace sistemático de seres racionales por leyes objetivas comunes, esto es, un reino, el cual, dado que estas leyes tienen por propósito precisamente la referencia de estos seres unos a otros como fines y medios, puede llamarse reino de los fines. Desde luego, solo un ideal. Aclara Kant eso del ideal, ¿no? Pues sí, en el plano ideal podremos pensar que los seres humanos todos nos tratamos a nosotros mismos como fines y a todos los seres racionales como fines en sí mismos, ¿no? Sería ideal eso, y sería un mundo que sea muy, muy agradable, muy bonito, ¿no? No habría engaños, no habría mentiras, no habría, pues, asesinatos, ¿no? Homicidios, no habría eso. No habría abusos, ni delitos, ni violaciones, ni todo digamos, todo el crimen, todo lo inmoral que podamos pensar que cometen los seres humanos unos contra otros, ¿no? Pero al menos en el plano ideal, ¿no? Están las bases para eso. Si pensamos que la razón tiene leyes, tiene principios a priori, que todo ser racional puede descubrir y aceptar, pues entonces a menos como ideal existiría ese sistema de fines, ¿no? Ese sistema de leyes, de seres racionales. Dice Kant, el ser racional tiene que considerarse siempre como legislador en un reino de los fines posible por libertad de la voluntad, ya sea como miembro, ya como cabeza. Entonces, como nosotros mismos tenemos la voluntad y tenemos una razón práctica y tenemos la capacidad de reconocer la ley moral, pues cada uno de nosotros es como un legislador. Aquí Kant está dando una especie como de democracia, parecer, ¿no? En el que cada persona puede legislar porque tiene uso de razón.
¿no? Kant está poniendo como una base ética, ¿no? De lo que sería un enlace entre iguales, ¿no? Que son los seres racionales. Puede ser que Kant es también muy importante autor de la Ilustración, ¿no? Con estos ideales que tiene. Aunque sí distingue aquí, de manera muy curiosa, que podemos ser miembros del reino de los fines o cabeza del reino de los fines, ¿no? Pero no puede ocupar el lugar del último meramente por la máxima de su voluntad, sino solo cuando es un ser completamente independiente, sin necesidades ni limitación de su facultad adecuada a la voluntad. Pues yo creo que Kant se refiere a una voluntad perfectamente buena, ¿no? Será la cabeza del reino de los fines. Un ser completamente independiente, dice, sin necesidades ni limitación de su facultad adecuada a la voluntad. Dice Kant, la moralidad consiste así pues en la referencia de toda acción a la legislación únicamente por la cual es posible un reino de los fines. Entonces, ¿qué es ser moral? ¿No? Pues que la acción, la máxima que guía tu acción, ¿no? Tú puedas pensarla como ley de un reino de los fines, ¿no? Digamos, es un poco como una variación de la primera formulación. En la primera pensábamos que nuestra máxima debe ser posible de ser deseada o querida como una ley universal de la naturaleza. Ahora Kant dice más bien, ahora pensémosla como que cada quien tiene la facultad de legislar para un reino de los fines, ¿no? Para un sistema de seres racionales, ¿no? Considerémonos así, consideremos que con nuestra acción, con las máximas de nuestra acción, con la determinación de nuestra voluntad a actuar, ¿no? Consideremos junto con esa facultad la facultad de que tuviéramos un poder de legislar para un reino de toda la humanidad, ¿no? De todos los seres racionales. Dice Kant, la necesidad práctica de obrar según ese principio, esto es el deber, no descansa en modo alguno, siempre repite eso Kant, en sentimientos, impulsos, inclinaciones, sino meramente en la relación de los seres racionales unos a otros, ¿no? Entonces aquí cuando legislemos, digamos en un experimento mental, siempre Kant con los experimentos mentales, ¿no? Cuando legislemos para un reino de los fines, no vamos a tomar en cuenta impulsos, inclinaciones o sentimientos, sino solo nuestra vinculación con otros seres racionales, ¿no? Es esa dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley que a la que da a la vez el mismo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una dignidad, ¿no? Como seres racionales y tenemos que ser tratados así como fines por esa racionalidad que tenemos, ¿no? Y también como miembros de un sistema de seres racionales. Entonces al actuar, cada como que nos dijera eso, ¿no? Cuando actuamos nosotros, muchas veces no actuamos pensando en que estamos en un reino de los fines, ¿no? En un sistema de seres racionales. Muchas veces no lo pensamos así, ¿no? Pensamos que estamos actuando desde nuestra individualidad, con fines meramente individuales, egoístas, ¿no? Con impulsos o inclinaciones para nosotros mismos, y no estamos pensando en ese sistema del que formamos parte, ni estamos tomando en cuenta nuestra propia dignidad como seres racionales. Muchas veces actuamos de manera irracional, impulsiva, con inclinaciones, ¿no? Y entonces dejamos de respetar por un momento nuestra propia dignidad humana y como seres racionales contra nosotros mismos y contra los demás, ¿no? Es una especie como de responsabilidad que tenemos también como seres racionales y como seres que tienen la facultad de darse ley a sí mismos, ¿no? Bueno, dice Kant, aquello que constituye la condición únicamente bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo, no tiene meramente un valor relativo, esto es un precio, sino un valor interior, esto es dignidad. Esa racionalidad que tenemos nosotros, ¿no? Ese valor que tenemos nosotros como seres humanos, como seres racionales, no es un valor relativo, un precio, es una dignidad de la más alta, ¿no? Ser un miembro legislador en el reino de los fines, dice Kant. Así pues, la moralidad y la humanidad, en tanto que ésta es capaz de la misma, es lo único que tiene dignidad. Todo lo demás puede tener precio, dice Kant, puede un valor como precio, pero la moralidad y la humanidad, ¿no? Tienen dignidad, que es algo mucho más elevado que el mero precio, ¿no? Aquí habla Kant de un montón de facultades que puedan tener precio y que puedan ser estimadas, ¿no? Pero lo único realmente estimado por sí mismo sería la moralidad y la humanidad, ¿no? Dice Kant. ¿Y qué es entonces lo que autoriza la actitud moralmente buena o la virtud de tener tan altas pretensiones? Es decir, como tener esa dignidad más alta. Y dice Kant, nada menos que la participación que proporciona al ser racional en la legislación universal. O sea, ¿por qué
es tan estimada la racionalidad o la humanidad, ¿no?, en nosotros, o la voluntad, ¿no?, de actuar conforme a leyes, porque es algo tan elevado, porque justamente eso es lo que nos permite, dice Kant, participar, ¿no?, como seres racionales en el sistema moral, digamos, de los seres racionales, ¿no? Esa es nuestra dignidad. Tenemos la capacidad de legislar, de imponernos un principio de acción a nosotros mismos, a nuestra voluntad, ¿no?, por la razón. Y eso nos da acceso a ser miembros de ese sistema de seres racionales que es este reino de los fines, ¿no? Esa es la dignidad que tenemos. Si no tuviéramos eso, no participaríamos en ese sistema de seres racionales, ¿no? Seríamos como una roca, como un animal, como cualquier cosa, ¿no? Pero como personas tenemos esa altísima, más invaluable dignidad como miembros de un sistema de seres racionales, ¿no?, que muchas veces no respetamos, ¿no?, que muchas veces no actuamos conforme con eso. ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza humana, sujeta también a las inclinaciones y a los impulsos. Entonces sigue hablando Kant de la dignidad y de la autonomía, ¿no? Y dice Kant, bueno, estas tres maneras, ¿no?, esta fórmula de la universalidad, esta fórmula de la humanidad, del fin en sí mismo, y es otro principio que propiamente no ha formulado, sobre que nosotros debemos considerarnos como miembros de un reino de los fines. Podemos nosotros condensarlo así, ¿no? Esa tercera formulación sería, pues hay que obrar tomando en cuenta nuestra propia dignidad como seres racionales que pueden darse a sí mismos leyes y que forman un reino de los fines, ¿no? Será como una forma de expresar este otro principio que está hablando Kant. Son tres principios, ¿no? Aquí Kant hace una especie de sistema o una explicación sistemática de estos principios. Dice Kant, estas fórmulas son precisamente de una misma ley, ¿no? Y dice Kant, en resumen, todas las máximas, para que sean moralmente valiosas, deben tener una forma que consiste en la universalidad, es lo que extrae de la primera formulación, la forma, ¿no? Esas máximas deben ser capaces de ser universales, ¿no? Y entonces la fórmula del imperativo categórico expresada así dice que las máximas tienen que ser elegidas como si fuesen a valer como leyes universales de la naturaleza. Entonces, aquí Kant dice, la primera formulación nos da la idea de la forma que tienen las máximas, tienen que ser elegidas, dice él, como si fuesen a valer como leyes universales de la naturaleza. En segundo momento tiene una materia, un fin, ¿no? Esas máximas tienen un fin, y entonces dice la fórmula que el ser racional como fin según su naturaleza y por tanto como fin en sí mismo, tiene que servir para toda máxima de condición restrictiva de todos los fines meramente relativos y arbitrarios. Es decir, se refiere a Kant, nosotros mismos somos un fin en sí mismo, ¿no? Y todos los demás fines deben estar subordinados a eso. No puede haber ningún fin relativo, ningún objetivo arbitrario, individual, que pase por encima de nosotros mismos, ¿no? Si una persona se quiere enriquecer, por ejemplo, ¿no?, ese es muy su objetivo, muy su fin particular, pero en el afán de enriquecerse no puede tratar a los demás como meros medios, ¿no?, por ejemplo. O sea, no dice Kant, no es que esté mal que se enriquezca, ¿no?, pero si para enriquecerse eso va a estar por encima de este fin, que es la propia humanidad, las propias personas, ¿no?, pues entonces se convierte en un fin inmoral, ¿no? No puede haber fines, no puede haber objetivos de acción relativos, personales, individuales, que estén por encima de la propia humanidad, ¿no?, de las personas en sí mismas como fines, ¿no? Entonces una persona no sé, por tener dinero, por obtener un mejor empleo, por conservar su propiedad, no sé, se me ocurren puros ejemplos como económicos, ¿no? Si con ese afán, con esos objetivos, esa persona pone en riesgo a los demás, engaña a los demás, promete falsamente, etcétera, pues entonces está actuando de manera inmoral, ¿no? Inmoral porque está poniendo fines suyos, relativos y particulares, por encima de los fines que su propia razón, según Kant, tendría como los más elevados, los fines en sí mismos, las personas, en sí mismo y en los demás. Y dice Kant que también hay una determinación completa de todas las máximas. Aquí se refiere a Kant a una cuestión como de sistema, ¿no? Las máximas van a ser universales,
o deben ser capaces de ser pensadas así como universales, ¿no? Esas máximas siempre deben tener un fin en sí mismo, que no puede estar por abajo de ningún otro fin, que es la propia humanidad, pues sí, esa dignidad humana. Y también todas esas máximas deben ser pensadas como que van a concordar en un sistema, ¿no? Dice Kant, una determinación completa de todas las máximas de la completitud, que yo menciono como característica de un sistema, ¿no? Una determinación completa de todas las máximas a través de aquella fórmula, saber que todas las máximas de legislación propia deben concordar para un posible reino de los fines como reino de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí dice esos dos conceptos, ¿no? Un reino de los fines y un reino de la naturaleza. La marcha discurre aquí como por las categorías de unidad de la forma, de la voluntad, es decir, las máximas tienen universalidad, tienen esa unidad, de la pluralidad de la materia, es decir, los fines deben estar siempre subordinados al fin en sí mismo, que es la humanidad, y de la totalidad o integridad del sistema de la misma. Entonces tienen unidad las máximas, porque son universales todas. A su vez, hay que considerar que todos los fines, la pluralidad de los fines deben estar como subordinados o integrados de acuerdo con un fin máximo, un fin en sí mismo, y entonces tendremos unidad como de la totalidad, ¿no? La totalidad porque todo se integra en un reino de los fines, dice Kant, ¿no? Entonces dice Kant, obra según la máxima que se pueda hacer, pues dice Kant que estas formulaciones, las tres que ha dado, o estas tres ideas, para él, la más importante, la más clara, o la que resume todo es la primera. Dice Kant, obra según la máxima, que pueda hacerse a sí misma ley universal. Eso para él, Kant es el imperativo categórico, digamos, en resumen, o más claramente expresado. Ya el de los fines en sí mismos y el reino de los fines, pues ya para Kant son formulaciones importantes, pero no tan claras como esa primera de la universalidad, ¿no? Dice Kant aquí hablando de la buena voluntad. Es absolutamente buena la voluntad que no puede ser mala, cuya máxima, por tanto, si se hace ella misma una ley universal, no puede nunca contradecirse a sí misma. Está hablando Kant de este concepto de la buena voluntad absoluta, aquella que nunca puede ser mala, es decir, aquella voluntad que nunca elegiría mal, ¿no? Que no es obviamente no es la naturaleza humana, no es la voluntad humana. Dice Kant, la naturaleza racional se separa de las restantes porque se pone un fin a ella misma, ya hemos hablado de esto de la autonomía, y dice Kant también acá, el principio obra en referencia a todo ser racional, a ti mismo y en otro, de tal modo que valga en tu máxima a la vez como fin en sí, ¿no? Entonces aquí Kant está haciendo como reiterativo, está haciendo como explicaciones ya, digamos, accesorias, dice Kant también acá. Esto es, el ser racional mismo tiene que ser puesto como fundamento de todas las máximas de las acciones, nunca meramente como medio, sino como suprema condición restrictiva en el uso de todos los medios, esto es siempre a la vez como fin. Si no, no puedes tú nunca tomar una persona como mero medio, lo que repite aquí Kant. De este modo es posible un mundo de seres racionales, mundus intelligibilis, o intelligibilis, como un reino de los fines, y ciertamente por la legislación propia de todas las personas como miembros, ¿no? Kant se imagina eso, un sistema de seres que pues obedecen a las mismas leyes, ¿no? Y se tratan unos a otros y a sí mismos como fines. Obra como si tu máxima fuera a servir de ley universal. Entonces aquí les digo, Kant está como agregando, como repitiendo la misma idea, ¿no? Dice acá igual, la moralidad es así pues la relación de las acciones a la autonomía de la voluntad, esto es, con la posible legislación universal por las máximas de la misma, ¿no? Hay que suponer que la voluntad puede legislar para que tenga todo esto sentido. Y dice Kant, hemos mostrado también más arriba cómo ni el miedo ni la inclinación, sino exclusivamente el respeto por la ley, es el resorte que puede dar a la acción un valor moral, ¿no? Ya dice Kant que no tiene que ser como un miedo hacia desobedecer, ni la inclinación hacia los demás, sino que el respeto por la ley misma es el resorte que tiene acción moral. Lo viene expresando desde muy arriba, esto de que tienen que hacer acciones por deber y no solo conforme al deber. Bueno, aquí Kant habla de la autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad, que ya lo hemos más o menos aludido, como él piensa que para esto nos lleva a pensar que la voluntad tiene que ser autónoma y no heterónoma, ¿no? Y aquí estoy yo pasando estos renglones porque pues estoy preparando la tercera sección, que es donde realmente desarrolla esto de la autonomía y de la heteronomía, ¿no?
Aquí habla de los principios, digamos, hablando de los principios empíricos, que ya más arriba está expresando, ¿no? Que no le sirven a él para fundamento de la moralidad, ¿no? Y bueno, esto ya, digamos, no me detengo en esto porque a mí me parece que Kant aquí, pues simplemente está volviendo sobre las mismas ideas que más bien va a desarrollar en la tercera sección, que es esta que veremos en la próxima videollamada, que es el concepto de la libertad, es la clave para la explicación de la autonomía de la voluntad. Entonces aquí, la libertad y autonomía, Kant nos va a desarrollar en la tercera sección, que es lo que veremos justamente en nuestra próxima videollamada del sábado, la autonomía y la libertad relacionadas con la voluntad, ¿no? Entonces aquí le dejaré y se los dejo este video para tener nuestra última videollamada sobre la libertad y la voluntad. Pues, espero haber sido claro con este tercer principio del reino de los fines, muy interesante, concepto de Kant. Y bueno, le vamos a dejar aquí y nos veremos nosotros el sábado. Cuídense y pues hasta luego.